Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Así os saludo una vez más desde nuestro Jardín del Alma y como siempre muy bien acompañado con Jaume Patuel. Jaume, buenas tardes. Buen tiempo a A todos. todos muy buen tiempo, pero como siempre él propone y después veremos qué acontece, hablamos hoy de la salud digital. Y como me cuentas, este título viene dado por unas conferencias que se han celebrado en Roma Exacto. y se empezó a hablar de la salud, que significa en latín totalidad y entero. Me parece muy bien. Y un estado de completo bienestar, tanto físico, mental como social. Cuéntame algo. ¿Qué acontece en este Cuando aspecto? hablamos de salud, a mí me gusta buscar la raíz de la palabra para comprenderla. Correcto. Salud viene del latín salus, salutis, que significa totalidad o integridad. Bien, Pero si vamos aún más a fondo, la raíz indoeuropea, salud significa solidez. muy Por bien. tanto, salud es aquella persona que desea tener solidez, pero solidez en todos los ámbitos que estructuran su personalidad. Por tanto, está el físico, está el mental, está el social y está el de la profundidad del ser humano. La espiritualidad, La por ahí. espiritualidad, la interioridad, el artículo del mes de abril irá por aquí, esta cualidad humana profunda. Es decir, el 18 de abril del 2015, por la información que tengo, los genetistas chinos consiguieron manipular unos 80 embriones del ser humano para poderlos manejar, E investigar. investigar. ¿Qué significa esto? Que hay un cambio profundo de lo que va a ser la estructura del ser humano. No todo lo que se puede hacer científicamente se debe hacer, pero sean las circunstancias que sean, todo lo que científicamente puede, muchos científicos lo hacen. Claro, pero siempre que la manipulación sea para un bien Sí, pero aquí es manipular. El bien vendrá después. o el mal. Exacto. Y entonces, delante de esto, el problema que yo veo de la salud es que nos quedamos, y por suerte, gracias a la pandemia, no todo ha sido negativo, ya no nos quedamos solamente con la salud biológica, genética, hay la salud mental. O como saben, también la mental, lo que leí en un artículo, la inteligencia social. Es decir, la mentalidad, la psique, la forma de respirar, es una enfermedad, es una dimensión que hay que cuidar. Hasta ahora, y aún continúa, muy mal cuidada. Y entonces, las definiciones de la Organización Mundial de Salud del 1948 quedan superadas por las que se hicieron en el 1978 en el Congreso Catalán de Biología y Medicina, es la salud integral. Correcto. O se tiene en cuenta todo el ser humano o no funcionamos. Claro, todo eso ¿a qué nos lleva? A que tenemos la inteligencia artificial que supera la rapidez de la inteligencia humana, pero con el gran peligro de los responsables de la inteligencia artificial tal vez no puedan gestionar la marcha interior como argumenta la inteligencia artificial por los resultados que da. Ejemplo, creo que ya lo cité. Fruto de la inteligencia artificial, una empresa tenía que despedir no sé cuántos, Miles de trabajadores. pero no supieron dar la razón, porque no pudieron entrar en la inteligencia artificial para saber qué argumentos tenía la inteligencia. Y esto es muy grave. Pero bueno, lo importante es que a pesar de que hay una máquina, una inteligencia artificial y todo lo que queramos, todavía se necesita al ser humano para poder comprender esa inteligencia y trabajar con ella de una manera positiva, no de una manera destructiva despidiendo a la gente. Aquí tengo un libro que se llama El ser digital de Ezequiel Baricar, entusiasta de del mundo
del progreso técnico y que él dice, lo que está ahora pasando, y hace 50 años que estamos trabajando en ello. Sí. Por tanto, la tecnología, la tecnociencia, es algo que hay que cuidar, hay que dedicar capital, pero en función del ser humano. Y las necesidades Y humanas. aquí es donde él, muy optimista, la realidad viene a ser muy distinta. No sé dónde estaba hoy, con los técnicos, y nos dábamos cuenta que estábamos supeditados al programa que nos decía la máquina. Claro. No había originalidad de parte del técnico. Bien, esas son cosas que confiamos sigan superando, como también sigan superando estos controles de la banca que hemos citado varias veces. Por la inteligencia artificial han anulado muchas sucursales por cuestión económica, Claro. abandonando a la gente mayor. Claro. Eso se va solucionando y sé que algunas entidades bancarias están poniendo gente que se cuida únicamente de la gente mayor. Ojalá. Ese es un paso. Sí, bueno, eso es un paso positivo, pero no todas las entidades lo hacen y funcionan con muy poco personal. Esto en cuanto a la inteligencia artificial. Después viene la robótica, las máquinas, que el peligro, siempre hablamos de peligro, que es lo que poner un afecto a la máquina porque responde con tonalidad, con afecto, y eso también es muy peligroso porque la máquina no deja de ser una máquina. Pero a ver, a esa máquina le ponemos a impregnar emociones y ella nos responde con emociones. Todo eso se consigue. Ahí está el problema, el peligro. El peligro está que la gente, de buena voluntad, confunda que hay una respuesta humana cuando la respuesta es una respuesta maquinal. Claro. Ese es el problema. Bueno, hace muchos años había una película que se llamaba Lucy y es una película muy concreta en este tema. O sea, hay una persona que a través del ordenador se enamora de lo que está al otro lado, de Lucy, y Lucy no deja de ser más una máquina. Exacto. Pero él la concibe como una mujer. Claro. Y es muy complicado. Claro, y todo eso lleva, y luego viene el tercer apartado, que es el título, la salud digital. Es decir, salud digital se refiere a las relaciones humanas. Y las relaciones humanas hay que cuidarlas. Sí, claro. Y se cuidan con afecto, con inteligencia, y entonces se tiene en cuenta la totalidad del ser humano. Por tanto, la salud digital, el ser digital, que nosotros nos estamos mentalizando, queramos o no, a ser eficientes, hay que ser muy conscientes de este cambio para no sustituir una relación humana por una relación mecánica. Mecánica, correcto. Por eso decimos, cuando nos conectamos, pero conectar es igual a comunicarnos, No. esto ya es distinto. Es otra cosa, ¿eh? Son harinas de otro costado. Por O sea, tanto- una cosa es yo me conecto a una máquina, hablo contigo a través de la red, y otra cosa es las emociones que vamos a comunicarnos si nos vemos cara a cara. Y entonces viene, y esto lo decía ayer en una reunión, en una mesa que teníamos, la pedagogía de educar el uso adecuado de las técnicas, de los instrumentos que tenemos. Por supuesto. Prohibir no es positivo. Con todo, ayer me daba la información en Estados Unidos, el lugar donde hay la punta de lanza de la técnica, Sí. los técnicos prohíben a sus hijos en los 4 primeros años que usen toda tecnología. Sí. Y entonces dices, ¿qué está pasando? Eso es inteligente, ¿eh? De su parte. Sí, los técnicos que inventan prohíben a sus hijos durante... ¿Por qué? Porque saben las consecuencias. Correcto. Y entonces hay que informar, hay que educar. Pero hay que informar, educar antes de formarlo en el campo digital. El niño tiene que saber jugar, tiene que saber ser niño. Y hasta cierta edad no tiene por qué meterse en ese campo. Lo que pasa es que hay errores humanos que muchos padres y lo que sea, pues acompañan al niño y para que no moleste le das un móvil. Y un niño con 2 años, ¿qué hace con un móvil? Anteayer pasaba por la calle y una escena muy bonita. El padre, la madre y el niño que estaba al lado del cochecito le enseñaba al padre una foto
que acababa de hacer con el móvil. Magnífico. Perfecto. Por tanto, este niño está mamando, está tomando la leche digital de una forma que esto es normal. Claro. Por tanto, hay que educarlos. Ahora, todo esto es muy fácil decirlo Y poco poner en práctica. y ponerlo en práctica, pero sí que debe haber entonces el eslogan que siempre repito, la capacidad crítica, la capacidad de discernir, la capacidad de cuestionar lo que nosotros hacemos. Claro. Y esto se hace, pero entonces hay que hablar en público como hacemos nosotros, hay que ir a la prensa y entonces viene lo que siempre digo, el ego en el metro cuadrado, sin tochanas, sin paredes ni de cristal, sino que haya una comunicación con los que están a su alrededor. Claro. Por tanto, la primera consecuencia es cada uno debe ser gestor De sus emociones. del uso de la técnica en correspondencia a sus propias emociones. ¿Fácil? No. ¿Posible? Sí, claro que sí. Pero sobre todo esto, tenemos que ser realmente muy conscientes cómo actuamos ante esas situaciones, porque lo que nosotros hagamos va a salir de cara a la sociedad y va a influenciar a ese otro metro cuadrado que está a nuestro lado. Y pueden ser nuestros hijos o pueden ser cualquier persona que nos acompañe. Por lo tanto, es obligatorio estar en este punto de pensar cómo empleo mi tiempo de una forma concreta. Cómo utilizo las herramientas de la robótica o de los ordenadores en favor de un aprendizaje sano, sobre todo sano. Y este aprendizaje sano pide una pedagogía que se está haciendo. O sea, no tenemos experiencia de cómo gestionar todo esto. Vamos aprendiendo sobre la marcha. Vamos a aprender. A mí me ha llamado la atención este libro del ser digital de Barry Carr, porque al final en esa salud digital habla del amor, diferentes formas de amar. Y me ha gustado y está en el mundo digital. Y hay otro autor, Han Byung-chul, coreano que está en Alemania, profesor, en que el último libro que ha publicado es un crítico, lo titula La vida contemplativa. Es decir, un aspecto de esta salud digital, de esta salud relacional, es tener un tiempo de silencio para uno mismo. Sí, eso se tiene que respetar. Y esto, nuestra cultura... No. No, yo cuando pienso, y esto lo dije, no estamos en un mundo global ni una aldea global, sino que estamos en una máquina global. Una máquina que nos estamos metiendo todos con gusto, pero sin percibir las consecuencias negativas que hay y el uso que pueden hacer de todo lo positivo en contra del mal uso. Pero ahora bien, esta máquina no ocupa a todo el mundo, ocupa un aspecto de la relación infraestructural, pero hay una realidad que es mucho más que la máquina. Y esta realidad es lo que estos dos autores piden, uno, vida contemplativa y el otro, amar. Porque entonces potenciamos la relación humana a través de los instrumentos que el hombre ha construido. Y esto es sano. Y esto debe estar al alcance de todos. Ahora bien, los que están construyendo esta máquina global son una minoría que tiene el gran poder económico, porque si no hay economía, no se puede invertir en la genética, no se puede invertir en los cables, y se invierten millonadas que no está controlado por ninguna hacienda ni por ningún Estado, son poderes que están por encima de las estructuras estatales. Esta minoría que tiene este poder tiene en sus manos casi todos los medios de comunicación. Sí, es verdad. Y al tener los medios de comunicación, crean opinión. Y aquí es entonces, por eso vuelvo, esta capacidad crítica, porque si cogemos 4 periódicos, pongamos 5 periódicos, sí. Es que no coinciden. No, cada uno opina según le va. Y entonces la necesidad más que nunca de enseñar
a pensar. En mis manos he tenido un libro publicado en Madrid por la Central Catequética Salesiana que se titula Aprender a deliberar. Es importante. Por tanto, claro, ¿por dónde va todo? Todo va la capacidad de usar la inteligencia humana, no la artificial, de usar la estructura nuestra humana, no la robótica, de usar la relación humana, no la salud digital, para que nosotros podamos ser seres humanos, de homonizar, pasar a humanizar. Es lo que humanizar las relaciones digitales. Esto, O sea, es utilizarlas en nuestro propio bien, y eso es lo importante, utilizarlas a nuestro favor. Y no ponernos al servicio solo de, porque por ejemplo, hemos de ser muy conscientes que, por ejemplo, en muchos campos, pero la medicina es una, en la cual se está usando la robótica para hacer intervenciones. Y eso es importantísimo, es magnífico. un paso magnífico en el que se puede trabajar y se pueden tener resultados estupendos. Pues ahí está, poner ese servicio robótico a favor de la persona, del hombre, de la medicina o de cualquier campo donde se gestione positivamente. Totalmente de acuerdo. Por tanto, la riqueza o el bienestar que pueden producir las máquinas, o sea, que el capitalismo, bien entendido, no el salvaje, produce riqueza y es necesario producir riqueza, pero el problema es que a más riqueza constatamos que hay más pobreza. Y esto es lo que no cuadra. Es decir, que se produzca riqueza y que haya mayor pobreza es una contradicción. En principio que alguna cosa falla. Y aquí es donde hay que trabajar. Bueno, es decir, falla la mala distribución de esa riqueza. Que la gente que tiene este poder debiera romper las paredes de cristal para poderse poner esto al alcance de otros es evidentemente que estos cambios no hacen en 24 horas, pero sí que debieran ser los mensajes que se lanzan. Ya dije la otra vez, yo recibo todos los lunes un diario que se titula La cara buena de la semana. Me comunica todas las acciones constructivas, positivas, humanas que se han hecho a la semana. Y muchas son científicas. Por tanto, este aspecto... Bueno, vale la pena para empezar bien la semana, ¿no? Totalmente. Leerse esa prensa. Y tengo otro que manda semanalmente, el lunes, el buen deseo para toda la semana. ¿Dónde voy? Que es muy fácil hablar en general, no cuesta demasiado, pero el ego en su metro cuadrado, en relación con los demás tus que tienen sus metros cuadrados, aquí es donde se empieza a hacer la relación humana. Claro. Y luego en el mundo empresarial. Y en el mundo empresarial hay muchas empresas que funcionan bien y otras que están generando una esclavitud moderna. Todo eso no favorece la salud digital. No, ni digital ni de ningún tipo. O sea, piensa que ahí es cuando, si rompemos esta situación y no partimos de que aparte de educar digitalmente, seguimos transmitiendo los valores a nuestros hijos y a la juventud, una juventud que no es capaz de pensar, de analizar sus actos, de tener unos valores, se vuelve robótica, pero en negativo. En negativo total. Entonces ahí está el peligro. O sea, voy siguiendo la manada como una oveja más, pero soy incapaz de tomar decisiones para el bienestar mío y de mi entorno. Y entonces, esos que tienen, esta minoría que tiene el poder económico, el poder financiero, que tiene en sus manos la mayor parte de los medios de comunicación, estos mismos usan todo eso en negativo para no favorecer la relación con los demás. Y esto hay que tener muy en cuenta. Y entonces, aterrizando, una máquina te da, pienso en un caso concreto de matrimonio, una pareja, se discutían, yo le indicaba a ella, busca el momento oportuno
y la forma en que lo debes decir. Porque una cosa es la sinceridad, la espontaneidad, que puede ser letal, y otra cosa es la sinceridad. Es decir, la espontaneidad no tiene en cuenta ni el momento en que lo dice, ni el cómo lo dice. Es En explosiva. cambio, la sinceridad busca el momento oportuno y la forma de decirlo. Lo he citado ya hace tiempo, una frase de Aristóteles, ese señor que vivió hace siglos: enfadarse no cuesta nada, pero decir lo que hay que decir en el momento oportuno, en el tono adecuado, a la persona que le corresponde, esto no es tan fácil. No. Y no creo que las máquinas nos den este perfil tan sutil, tan humano y tan delicado. No, la máquina no podrá hacer esto. Las máquinas no las podemos componer en un momento para acompañar, para ser tu enfermera y te da las pastillas y va paseando, o para estar en un restaurante y acercarte un plato de comida, pero no te puede hacer una caricia auténtica. Claro, y entonces, leyendo Infocop, el diario semanal del Colegio de Psicólogos, había dos noticias que me preocupaban. La primera, que lo sabemos, que la enfermedad mundial más extendida es la depresión. ¿Sí? ¿Y por qué? O antes existía, pero no se la reconocía, no tenía nombre. Mi lectura es que hay mucha depresión motivada por no tener los medios necesarios para vivir. Correcto. Y otra, teniendo los medios para vivir, la cultura no ayuda a tener una mirada constructiva. Los suicidios que han aumentado de 15 años a 29 años han aumentado, es muchos por depresión, porque ¿qué sentido tiene mi vida? Y entonces, claro, si con la genética descubrimos la manipulación, esto es manipular la naturaleza. Pero el ser humano no es solo naturaleza, el ser humano es al mismo tiempo cultura. Me explico más. Si yo puedo hablar y tenemos un diálogo, la estructura que permite el habla es biológica. Sí. Si yo no tengo cuerdas vocales, no podemos hablar. Ahora, la producción de la lengua ya no es biológica, es cultural. Y esta biología que nos permite hablar, el lenguaje que es cultural, nos permite darnos cuenta que yo tengo un contacto con la realidad con doble puerta. Una puerta será la pirámide de Maslow, el hábitat, las necesidades, Básica. y la otra puerta, que es el que tapa toda esta parte, que tapa todo este aspecto tecnocientífico, es la contemplación. Darnos cuenta que hay un mundo gratuito y que este mundo gratuito no es una creencia volátil, sino que es un sentir, no de sentimiento, sino de un sentir de sentividad, que yo siento esta realidad. Una percepción de la realidad. Una intuición profunda que siento, que no es ninguna creencia. Esto me lo da el lenguaje. Como metáfora es, en una rama de árbol hay dos pájaros, un pájaro que pica y el otro que contempla. Estos aspectos son humanos con base biológica, genética, pero no se reduce a la base biológica ni genética, sino que dan un salto, catapultan a otra dimensión. Esta dimensión es lo que este autor habla con el amor y Byung-Chul habla con la vida contemplativa. Y esto es lo que los que tienen el poder financiero, los medios de comunicación, atosigan a la gente para que no tenga tiempo ni de pensar críticamente ni de contemplar la vida. Sí, porque necesitan que todo el mundo esté dentro del rebaño y sean llevados por donde ellos quieren. Y entonces Ahí el problema es este. Y entonces nos encontramos
que estos señores poderosos en nuestros medios saben pagar a psicólogos expertos en psicología de las masas para manipular Correcto. las masas en pro no de la salud digital, sino en pro de la salud financiera. Exacto. Claro, esto es... Eso es la parte negativa, Es- porque es- es una manipulación en la que no se nota y no se ve. Y cuando te das cuenta estás metido en el hoyo. Tú estás arruinado y los otros están flotando en los miles de millones de dólares. El ejemplo magnífico es los anuncios de la televisión, Bueno. que algunos son magníficos, Sí. pero con una psicología de manipulación Total. muy sutil que uno no se da cuenta. Claro, ante todas esas cosas, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer? Y la sola cosa que a mí se me ocurre cuando pienso en la salud digital, la capacidad de hacer silencio unos 5 minutos al día, dejar de pensar y poder y conectar conmigo Sí, mismo. muy bien. Porque una cosa queda clara, si uno no se respeta, no se quiere, no se ama a sí mismo como punto de partida, No puede amar. no podemos hacer nada. Podemos amar. Y eso es ser profundamente egoísta, pero esta profundidad egoísta, esta profundidad del ego, debe saber que es la base para catapultarse, para poder comunicarse con los demás. Y esto pide un trabajo. Ahora bien, mi gran pregunta es, y hace años que estoy lejos, si el sistema de enseñanza tiene como horizonte formar seres humanos o formar robots. Esta es la pregunta que yo me constato, no digo porque sé que en algunos lugares, porque he hablado con maestros, Sí, hay un trabajo que vale la pena. Voluntades hay, pero no están dando los frutos. Porque si actualmente, por culpa de las redes, por culpa de la mentalidad de los jóvenes, estamos atacando a otro ser humano en base al bullying en los colegios y eso se desborda y no los pueden controlar. Mi gran pregunta era, en vuestro tiempo como maestro, y sois de una época en que yo sé que se controlaban los patios, ¿no? O sea, los niños iban a patio y el maestro o 2 o 3 pupulaban por esos patios y conocían a sus alumnos y sabían que estaban jugando, que estaban conversando o que empezaban a atacarse. Cuando acontecía un ataque de alguna manera verbal o físico, se aproximaba al maestro y paraba la situación y los reconducía. Igual en el patio que dentro de una clase, de un aula. Ahora eso no acontece. Es como si no tuviéramos tiempo de controlar un patio. ¿Qué está pasando? Yo, muy bien, estoy de acuerdo. Es decir, no podemos generalizar porque hay lugares que se portan muy bien. No, sí, pero cuando pasa uno ya me sobran. Y hay un aspecto que a mí me llama la atención, que debe ser el alumno, creo que eso lo comentamos la última vez, el niño de 3 años, de 3 meses a 16 años, es el que debe hacer sus proyectos. No, este muchacho debe ser autodirigido, exacto, autoacompañado con inteligencia, porque no tiene capacidad de discernir. Discernir y tomar decisiones. Claro Y después hay otro aspecto importante, que si no hay límites, se desorienta uno. Claro, se pierde en el espacio. En consecuencia, yo no acabo de comprender, pues sí que acabo de comprender, que muchos padres defiendan a sus hijos delante de la autoridad de los maestros, que la mayoría actúan bien profesionalmente, por una manía de que a mi hijo nadie lo toca. Pero vamos a ver, no estamos tocando físicamente, estamos educando. Y eso es lo que el padre tiene que comprender. Tú no puedes darte cuenta y dejar esta actuación de esta manera porque va a acontecer. Un niño que está viendo que se le permite todo, que se le defiende ante todo y que se le resta autoridad a un maestro, se está restando autoridad a ellos mismos como padres. Porque ese niño no sabe lo que es respetar a un adulto. No respeta al maestro y tampoco respeta a los padres. Esto es el problema y se está acabando su propio hoyo. Pero el problema es, a mi entender, y pienso mal, es cuando estos poderes financieros, con toda la propaganda, todo lo que estamos viendo
por regla general, en películas en televisión, es la gran falta de respeto a los demás. Claro, eso es verdad. A mí, Porque, vamos, cuando abres la televisión vale más cerrarla. es decir, yo me pregunto, ¿cómo podemos hablar del respeto a los demás con la guerra de Ucrania? No hay respeto. Primero, que la cosa no está clara, en el sentido de quién tiene razón. La invasión fue criminal, esto queda claro. Pero ¿cómo es que aún se continúa la guerra? Hay un trasfondo que no conocemos. Hay un trasfondo que no conocemos. ¿Cómo podemos hablar de la paz cuando se está alimentando la guerra? Y vendiendo armamentos y maquinaria y de todo. Y después otro aspecto que a mí me preocupa muchísimo más, personalmente. Aquí estamos hablando desde Mataró y eso ha salido alguna que otra vez. Es como si habláramos de Mataró, que tiene 130.000 habitantes, habláramos todo el día con la televisión enfocada al hospital. Como si solo existiera eso. O bien enfocando todo el día a la policía que la tengo delante de casa. Esto no es Mataró, esto es un aspecto de la ciudad de Mataró. Pero hay mucho más. Pero hay mucho más. Y mucho más no se habla. Bueno, porque por las partes superiores y lo que gobiernan todo esto ponen el foco de atención donde le interesa o desvían el foco de atención de toda la población a donde ellos quieren que mires, para que no mires al lado oscuro mientras ellos trabajan. Y entonces, una lectura que yo me hago es, si enfocamos todo el día al hospital o enfocamos todo el día a la policía, estamos inoculando tomar los fármacos que yo digo, si no lleguéis al hospital. Exacto. Portaros bien si no lleguéis a la policía. Lo que está a pasar información sublingual que están enviando. Y en lugar de decir, la vida es para vivirla con gozo, claro. Gozar el día a día. Evidentemente que no todo el mundo es posible, pero el hecho que no todo el mundo es posible no significa que los que puedan gozar con calma. Claro. Sería más interesante poner la imagen de una playa del puerto de Mataró para que disfruten de buenas vistas, ¿no? Sin ir más lejos, esta mañana desayunando con una persona mayor que ha muerto su madre, me decía, me siento mal porque no he llorado. Y yo le he dicho, el hecho de que no hayas llorado no significa que no tengas tristeza. Tristeza te digo decir, no tienes por qué seguir el modelo social. Exacto, el modelo social. Si no lloras, si no haces un drama, parece que no la querías, parece que no la querías, ¿no? Exactamente, digo, es un error. Es un error porque tenemos inoculado unos patrones de comportamiento que si no los sigues, te sientes mal tú. Exacto. Hay un sentimiento de culpa. Y esto aquí hay mucho que hacer. Pero eso es un problema porque la gente no está bien informada. Sabéis por el proceso que yo he pasado y estoy en el proceso. ¿Qué pasa? La gente que me ve desde afuera debe pensar, pues no está muy dolida, no está muy sufrida. A ver, no tengo por qué hacer un drama de mi situación como nos puede pasar a cualquiera de perder a un ser querido, teniendo en cuenta que mientras estaba contigo lo has cuidado al máximo, has hecho un trabajo estupendo y has apoyado y te has sentido apoyada con toda tu familia, con tus hijos y con quien sea. Entonces, si tu trabajo hasta que esa persona fallece ha sido el correcto, tú puedes añorar su compañía, pero no tienes que dramatizar, tienes que seguir respirando. Y hay cierta psicología de las masas que precisan el drama, por no decir la tragedia, para decir realmente esto me ha afectado. Y entonces... Qué pena. Hay mucho trabajo que hacer. Claro, mucho. Pero hay que cambiar los parámetros. Sí, por eso te decía, una ventaja que nos ha puesto la pandemia es cuidar de la salud mental, de la salud de las emociones. Por suerte que el problema de las emociones está encima de la mesa. Pero no es el único problema, porque muchas emociones patológicas o mal gestionadas, muchos aspectos somáticos corporales, su raíz no está en lo corporal, en lo genético, ni en el corazón, ni en lo emocional, sino por falta de una cierta profundidad de conectar con nosotros mismos al fondo. Por eso cuando decía, el ego debe ser profundamente egoísta, quiero decir
profundamente conocedor de sí mismo para poderse abrir a los demás. Claro. Y entonces es más allá de la genética, de los genes, es más allá del corazón, de las emociones, es más allá del pensamiento que puede ser muy manipulado para decir, hay una realidad que es contemplar, que es hacer silencio, y eso es la base de la salud digital. Claro, y mental, y física, y de todo, porque la contemplación quiere decir que puedo hacer una introspección de ver cómo me siento, cómo estoy, cómo está mi equilibrio y cómo voy a seguir el día a día. Entonces, si eso lo consigo llevar a un estado que total, pueden ser 5 o 10 minutos, no necesitamos mucho más. Hay gente que piensa que está todo el día contemplando. Si tenemos tiempo, pues yo puedo contemplar mientras miro al sol y estoy estupendamente a gusto. Pero simplemente tener la capacidad de discernir que lo que estoy haciendo está bien para mí y no importa lo que piensen los demás. No dependo de una sociedad. No tengo que mostrarme a la sociedad. Tengo que mostrarme a mí como persona. Y entonces hay muchos libros. Yo pienso, estamos hablando desde Cataluña, los filósofos que tenemos. Pienso en Francesc Torralba, en Marina Garcés, en Román Begoña, en Jean-Marie Esquirol. Tenemos filósofos, digo estos cuatro, porque los cuatro están publicando libros en esta dirección. Conviene que en ese silencio tengamos en la mesilla de noche aquel libro que nos ayude a alimentarnos cada día con una píldora, el pequeño desayuno interior. Sobre todo, hay libros que están compuestos por pequeñas frases que hay que analizarlas. Entonces tú lees esa frase y te dedicas a desglosarla y a ver su interior y qué sientes cuando lo has leído. Eso es una forma de entender y de trabajarlo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Así que, bueno, nosotros pensamos que hay que ser así, pero bueno, nos quedan cosas todavía. Por ejemplo, lo del COVID ya lo hemos tocado, del bullying también, esa máquina global en la que estamos. Por ejemplo, ahora el sistema de Meta, el sistema virtual que se está creando, un mundo totalmente virtual en la que tú puedas estar en tu casa pero crear un lugar maravilloso como si estuvieras en un palacio y hablar con tus contertulios desde ese palacio y vender cuadros que no están pintados. ¿Esto a qué lleva el hombre? ¿Qué satisfacción tiene? Creo que está bien. Está bien. Pero pisando los pies al suelo, Pero la gente compra obras que no están pintadas por millones y millones. Y entonces tenemos, ¿quién puede gozar de esto? Quien tenga un capital. Sí. Y esto es muy reducido. Y entonces el peligro psicológico es entusiasmarme con este mundo ilusorio y alejarme del mundo de mi metro cuadrado. O sea, estas máquinas inventan un metro cuadrado que no es el real. No. Es una realidad virtual, pero que no pisas el suelo. Y esto entonces es peligroso. Eso es peligroso. Se pueden sacar ventajas, pero es peligroso, ¿no? Y bueno, y toda esa situación nos lleva a enfermedades, a patologías y a esta sociedad que puede enfermar de una forma grave y no sé qué nombre le pondríamos. Yo entiendo a mí, es decir, todo lo que estoy diciendo aquí es mi pensamiento personal, ¿eh? Hay una sociedad enferma, y yo me atrevo a decir psicopática. Sí, muy peligrosa. Y algún aspecto esquizofrénica, es decir, hay un mundo que no tiene nada que ver con la realidad concreta de cada día. Y luego la psicopática, es decir, hacer daño al otro, porque es un placer. Y esto es una enfermedad muy grave. Me complazco haciendo daño al otro. Eso es un sadismo. Y también hay masoquismo. Es decir, estamos en una encrucijada en que la humanidad nunca se había encontrado con esta encrucijada tan grave que se habla transhumanismo, posthumanismo, que va a ser del ser humano. Y vuelvo al principio, cuando el 18 de abril de 2015 se pudo manipular los genes del ser humano. ¿Qué va a pasar?
Es una pregunta que no sabemos la respuesta, pero igual que ves en televisión como un chico está palizando a su novia, hasta el punto de matarla, casi casi la va a matar, pero interviene una persona, la cosa se para y cuando el agresor se marcha, el que va allí a ayudar, te encuentras a esa persona que está totalmente herida, la cara destrozada, y lo primero que se le ocurre al chico le dices, pon una denuncia. Respuesta que no te puedes imaginar. No puedo denunciar porque tiene 3 denuncias y orden de alejamiento, pero seguimos siendo novios. ¿Qué hay en esa mente humana? ¿Qué le pasa a esa chica? Y aquí hay que acudir a la psicología dinámica, a la psicología analítica, es decir, qué hay en el trasfondo de esta mente humana, el mundo inconsciente que está debajo, y eso sí, esto no se quiere tocar porque entonces vamos a poner problemas muy importantes sobre la mesa. Y de ahí mucho trabajo que hacer. Mucho trabajo. Y la gente no quiere trabajar en pos a esto. Prefiere dejarlo bajo la alfombra o bajo la mesa, no mirar y seguir pensando que es mi novio, aunque me mate. Y así se explican ciertos comportamientos que son fruto de un mundo nuestro, desconocido, y que proyectamos y que actuamos de acuerdo a este mundo a través de la razón, como si eso fuese la verdad. Pero el atacante y el ofensor es un psicópata que está matando a aquella persona literalmente a patadas, y la otra es un dependiente emocional con baja autoestima y muchas más patologías, seguro. Y esto es una realidad que hay que intentar poder. Bueno, pues señores, nos podríamos continuar hablando mucho más, pero el tiempo se nos acaba, así que nos convocamos para la próxima semana, nos vamos a encontrar, seguiremos hablando de cosas muy interesantes y creo que vale la pena escuchar, poner atención, salirnos del rebaño y saber meditar. Y de todo cuanto comentamos aquí, hay que pasarlo por el filtro de cada persona en particular, es decir, cada uno debe tener el criterio crítico, la capacidad crítica de poder, si que todo lo que decimos aquí gusta o no gusta, es razonable o no. Hay que ser críticos con todo. Sí, hay que ponerlo, entrar al juicio y que os lo cuente, quien nos lo cuente, hacer valoraciones y bueno, si hay algo que no os gusta, con coger el teléfono que os dejo siempre al final, nos lo comunicáis o proponernos temas que os gustaría tratar. Así que gracias por seguirnos, gracias por los me gustas que os llegan aquí y hasta la próxima nos volvemos a encontrar. Buen tiempo y mejoría.